Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes, llevando el mensaje de la palabra del Señor, compartiendo siempre las buenas nuevas de salvación, como dice su palabra. En esta oportunidad quiero agradecerles a todos aquellos que están compartiendo estos videos y que también se toman el tiempo de escucharlo. Gracias les doy porque sé que es tiempo de ustedes en sus teléfonos, ¿verdad? Tal vez gasto de datos, todo eso, pero Dios se los va a pagar. Eso es lo importante, Dios no se queda con nada. Así de que les doy las gracias y vamos a iniciar ya esta enseñanza de esta tarde para que el tiempo pues no se los vaya, ¿verdad? Tanto así rápido. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, el Salmo número 1, el Salmo 1 y el capítulo 1. Nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Solamente eso, hermanos. Este versículo que hemos leído en esta oportunidad fue escrito por uno de los hombres de Dios muy conocidos, llamado el rey David, conocido como el cantor de Israel. Él fue uno de los hombres que Dios usó para gobernar a Israel por 40 años, un poquito más de 40 años. Y fue uno de los hombres que el Señor llegó a decir las palabras muy conocidas de todos, que decía que David tenía el corazón de él. Y fíjense qué bonito lo que el Señor decía de este hombre. Porque él conocía que a pesar de que fue un hombre de guerra, que a pesar de que fue un hombre de batallas, a pesar de que él hizo muchas cosas que a Dios no le agradaron, sin embargo él decía esas palabras de él, dijo eso, que era un hombre con el corazón conforme a él. Y tenía mucha razón el Señor. Porque David es el que escribe el libro de los Salmos. Y usted sabe, el libro de los Salmos es uno de los libros que hasta las personas que no conocen de Dios, que no son convertidos, muchas veces les encanta que les lean, o por lo menos ellos leen más de alguno de sus capítulos. Y uno de los que más se maneja en las personas que no tienen todavía el temor de Dios, es el capítulo 91, el Salmo 91. Ese salmo habla de muchas cosas bonitas, de protección, de bendición. Pero le digo esto porque las palabras que él aquí escribe al comenzar su libro fueron inspiradas exactamente por el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Señor buscó entre los hombres si había alguno bueno. Alguien que fuera bueno, que tuviese un buen corazón, o que le obedeciera a Él. Pero dice que no lo encontró. Buscando entre los hombres si había alguno con alguna pizca de bueno. No lo encontró. Todos eran malos. Pero fíjese la palabra que le da a él a escribir. Y comienza el salmo con declaraciones de felicidad. Declaraciones de felicidad para aquellos que han venido al conocimiento de la gracia del Señor. En este tiempo todavía, esto era era una cosa oscura, un mito para los de ese tiempo cuando leían esta palabra.
Pero ya para nosotros, que se nos fue revelado a quién se refería él, de quién estaba hablando, sabemos que es de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la misma vez es un salmo que nos da a nosotros esa bendición de tener nosotros la satisfacción de que estamos en la plena voluntad del Señor al cumplir estos mandamientos, esta palabra que el Señor aquí nos dice. Y dice, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese qué declaración. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es dichoso el hombre que no se deja llevar por consejos ni pensamientos de personas que lo que hacen nada más es influir negativamente. Buscando yo hoy alguna referencia con respecto a esta declaración, el ser malo implica, es una persona, dice, despreciable, una persona que es depravada y corrupta y que se opone a Dios y a su voluntad. Eso es el ser malo. Y aquí dice, bienaventurado el que no hace eso, el que no se corrompe, el que hace la voluntad de él, y el que no es depravado. ¿Sabe usted que esas personas depravadas son todas aquellas que no les interesa hacer mal a las personas? Y se denigran ellos solos o denigran a otras personas. Pero dice aquí la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en ese consejo, que no puso atención a esas personas. Y dice, ni estuvo, dice, en camino de pecadores. ¿Qué es el camino de pecadores? Todos conocemos que el pecado o el andar en esos caminos es toda aquella persona que se revela o que no acepta o que no cree en Dios, o que se justifica si ha pecado, tiene justificaciones o omisiones delante de Dios que no son válidas, porque todo el que peca, peca con consentimiento. Ese peca con ese conocimiento y el consentimiento de él mismo. Ese es el pecador. Pero aquí dice bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. ¿Por qué le decía que Dios buscaba a alguien al principio que fuera bueno y no lo encontraba? Y aquí está declarando a alguien que sí iba a cumplir todos estos estándares que el Señor estaba poniendo. Porque si nosotros vemos la vida de David, pues él cometió adulterio, él asesinó, él mató a muchas personas. Dice su palabra que sus manos estaban tan llenas de sangre que Dios no le permitió levantar su templo, sino que le delegó esa responsabilidad a Salomón, su hijo. Pero así era de violento. Pero mire lo que él estaba escribiendo. ¿De dónde él le salía esto? Era el Espíritu Santo, hermano. Por eso le digo que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Nadie de los hombres que Dios utilizó aquí lo hacían por su propia cuenta. Ningún hombre. Todos, dice la palabra, eran inspirados por el Espíritu Santo. La Escritura es inspirada por Dios, dice allá adelante en el libro de Timoteo. Es inspirada por Dios. Porque aquí estas palabras, solo Dios las podía estar escribiendo. Entonces el pecador es ese. El hombre que no anduvo en esos consejos, que no estuvo metido en esas situaciones. Dice que es alguien que omite, como les decía, el pecado, que se aleja de la voluntad suprema con total conocimiento. Se aleja de la voluntad suprema de Dios con tal conocimiento. Ese es el pecador. Por eso es que cuando uno desde que es cristiano comete un pecado, hermano, le duele mucho.
porque ha transgredido la ley del Señor. Y eso afecta mucho, porque lo que hace en nosotros es crear este sentimiento de culpa, que no estamos agradando al Señor. Pero dice su palabra, bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores. No caminó allí. Se resistió a hacerlo. Y por último, dice también, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esos son hombres que no se dejan que sus mentes, sus pensamientos sean atados por personas que a veces lo que hacen es nada más dañar. Porque el escarnecer, hermano, leyendo también yo ese principio de escarnecimiento, ¿qué es el escarnecedor? Y encontraba esto. Dice que es el que se burla, rechaza, ofende, ultraja y ridiculiza, calumnia, dice, y afrenta a las demás personas delante de los demás. Fíjese cuál es el escarnecedor. ¿Qué es una persona escarnecedora? Alguien que se burla de las personas en medio de todo, hace chistes. De ese tipo de personas, ese es un escarnecedor. El que se burla de otro, ese es un escarnecedor. Aún ahí decía más adelante en este artículo que encontré, dice que es el que se burla de aquellos que predican o hablan de Dios. Ese es un escarnecedor. Pero aquí dice la palabra, bienaventurado el que no se sentó en esa silla. Ahora yo le pregunto, ¿quién es ese hombre? Si yo le estaba diciendo que Dios vio desde los cielos a ver si encontraba uno bueno y no lo encontró, o sea que todos eran iguales. Todos eran malos, todos eran escarnecedores y todos eran pecadores. Pero hubo uno que sí cumplió este estándar, como le decía, y es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él fue el único que se le pudo atribuir todas estas bendiciones. Que ahora aquí el salmista decía que eran bienaventurados, felices los que no andaban en estos caminos. Si usted, mi amigo, no sabe nada del Señor, no conoce de Dios, o piensa que la vida que lleva ahorita es una vida buena, burlarse de la gente, siendo malo, metiendo cizaña a las personas, dañando. Tal vez usted no puede ver a alguien feliz, es de esas personas. Ese es ser malo también, que usted no puede ver a nadie feliz, sino que lo que hace es meterle cizaña a esa persona para que esta persona haga mal. A veces nosotros hemos encontrado personas que nos dicen, no, yo no hago mal a nadie. Porque cuando se les dice que quieren recibir a Jesucristo, si quieren escuchar al Señor, ellos lo que hacen es defenderse y poner esa barrera y dice, no, nosotros ya sabemos de Dios, yo no le hago mal a nadie. Yo no trago a ultrajar a nadie, pero no se trata solamente de eso. Si yo le pregunto, ¿no miente? ¿Me va a decir que no ha mentido? ¿Que usted nunca ha mentido? Si yo le digo a usted, no ha levantado ningún falso testimonio, quizás usted no ha podido ser de las personas que andan haciendo escándalos, pero quizás en más de alguna ocasión usted ya falló. Y por eso caemos en este rango. Que nosotros, como no tenemos esa bendición de Dios, ese perdón del Señor en nuestros corazones, caemos en este rango, que somos malos. Mas dice, es bienaventurado el que no ha andado en esos caminos. Ahora, Jesucristo fue el único que vino a hacer este cambio. Él fue el único que cuando murió en la cruz, a Él sí, mire, todas estas cosas, Él era dichoso, era feliz, porque Él sí cumplía esos estándares. Ahora, Cristo viene y ahora nos ofrece a nosotros esa bendición. Y gloria a Dios por eso, porque todo lo que le hemos recibido, ahora vivimos bajo este estándar. Vivimos bajo este estándar.
El ser evangélico, el ser cristiano, el ser creyente en el Señor, hermano, es ir en contra de la corriente. Porque mire, si usted observa aquí, las personas burladoras, las personas que pecan ante Dios no les interesa, las personas que se burlan, las personas que hacen mal, que matan, que cometen cualquier tipo de pecado, de acción perversa, esas personas, ese es el mundo, esa es la corriente que va del mundo. Pero los que hemos creído al Señor y su mensaje, lo que hacemos es ir en contra de esa corriente. Por eso es que ser cristiano, hermano, tampoco es fácil. Ser cristiano, hermano, es ir en contra de la corriente de este mundo. Porque usted va a ser un hombre que va a ir en contra de esas personas malas. Usted ya no puede tener pensamientos malos. Usted ya no puede tener eso, no puede usted estar guardando. Si usted escucha esos consejos, usted tiene que rechazarlos. Por eso el Señor también nos dice que, porque esas son las tentaciones, hermano. Las tentaciones no solo implica que usted vea a una persona, a una mujer, por ejemplo. Que ese es pecado también, si usted la mira y la codicia. La tentación no solamente es si usted vaya el dinero y se lo quiere robar. O usted encuentra un dinero y usted está con aquello que será una bendición del Señor y usted lo quiere. No, también son estos pensamientos que pueden llegar a su mente. Y cuando llegan ahí, hermano, y usted lo pone en práctica, entonces usted cae de esta bendición. Usted ya deja de ser partícipe de esta bendición que Dios nos dio. Porque como le digo, usted ya no está luchando. Por eso el Señor nos da el consejo que nos dice que resistamos al diablo. Dice, resistid al diablo y él va a huir de ustedes. Si nosotros no lo resistimos y cedemos, entonces estamos con el mundo. Y ese es ir en la corriente del mundo también. Porque la gente, como le digo, a veces se equivoca que solamente es de hacer cositas así o de andar con una ropa que tal vez decimos, ese es mundano porque anda vestido de esa manera. No. Son nuestras acciones, nuestras cosas que hay en nuestro corazón. Ese es el cambio que Dios nos pide. Y cuando nosotros no lo hacemos, cuando nosotros hacemos lo contrario, entonces nosotros estamos defraudando al Señor. Por eso es importante, hermanos, que conozcamos cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y esta es la voluntad. Y somos dichosos, dice. Todos los que hemos creído en el Señor y que caminamos bajo esos estándares de no andar de malos, de no andar de perversos, de no andar de lujuriosos, de no andar de comelones. Porque mira, hasta comer así en glotonería es pecado. Sí, dice la Biblia que el glotón es un pecado. Ya ha visto usted personas que se ponen a comer pero a lo grande. Bueno, si solo va a hacer esa vez, pues está bien, ¿verdad? Si va a comerse esa vez. Pero si usted todo el tiempo está haciendo eso, sí es glotonería. Y eso, dice la palabra del Señor, es pecado. Pero aquí el Señor nos muestra que los que hemos creído en Él somos bienaventurados. Por eso cuando Él inició su ministerio allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del verso 3 en adelante, Él comienza a señalar las bienaventuranzas, las bendiciones. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese, bienaventurados dice los que lloran, porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados dice los que andan, los que buscan justicia, porque ellos van a recibir esa justicia. Hay una serie de bienaventuranzas que el Señor nos da. Somos dichosos los que aceptamos esas bendiciones, eso de ser un bienaventurado de parte del Señor. Por eso aquí decía, bienaventurados. Fíjese cómo comienza el salmista. Bienaventurados, dichosos. Y esa dicha, hermano, si usted no tiene al Señor en su corazón, usted no lo puede lograr. Usted por sí solo, por su propia cuenta, no puede hacerlo. Solamente teniendo al Señor dentro de su corazón, usted puede caminar bajo este estándar que está aquí en la Escritura. Si usted viene a los pies de Cristo, se arrepiente, le entrega su corazón a Él, entonces Cristo viene a morar en su vida y Él hace los cambios. Hay muchas personas que dicen, no, yo no acepto el Evangelio, yo no acepto a Cristo porque yo no voy a poder cambiar. No, y que no es usted el que va a cambiar, es Dios el que lo va a cambiar a usted. Porque si usted lo quiere hacer por su propia cuenta, usted puede hacer ciertos días bonitos, o ciertas semanas, meses, aún hasta años. Pero a los años usted está igual. Porque no ha habido un cambio en su corazón, que es lo que Dios busca. Cuando usted se arrepiente y viene al pie de Cristo, usted hace ese cambio y ya deja de ser malo, y ya deja de andar en los caminos del pecado, y deja de ser un escarnecedor. Usted se le elimina todo eso de su mente. A eso es lo que el Señor nos llama, hermano. Lo que muchos conocemos como la santidad. Esa es la santidad. La santidad no es que usted ande así, vestidito, bien bonito y bien planchadito.
Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo eso a los fariseos, ¿se recuerda? Cuando Él los veía haciendo oraciones en público allí para que todos los vieran. O bien empaquetaditos ellos, bien santitos, con vestiduras bien blanquitas. Pero Él les dijo, hipócritas. Porque por fuera están blancos, pero dentro tienen, dice, un montón de huesos secos, muertos. Tienen corrompida el alma. Por eso, mi amigo, mi hermano, yo le invito. Si usted anda caminando con el Señor, así como decimos a veces de medio lado, enderece sus caminos. Ya deje de actuar con maldad. Ya deje de andar solo cayéndose a cada rato y reconciliándose. Ya deje de ser un escarnecedor. Mejor afírmese, glorifique al Señor y no permita que esos pensamientos vengan a su vida. Y usted, mi amigo, lo mismo. Si usted quiere conocer al Señor, venga a Él. Él le va a transformar. Gloria al Señor. Y espero que esta enseñanza pueda a usted ponerlo en contexto de qué es la voluntad de Dios. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Y quién es al que dice Dios que el malo, aún dice, no se levantará en la congregación de los santos? Si usted no quiere ser como ese malo que no se va a levantar ese día, o como el tamo dice que el viento lo mueve. Es un monte que el viento lo mueve, que lo vas a ver de dónde, pero unas bolas que andan para allá y para acá. Si no quiere ser ese tamo que golpea para allá, que no sabe para dónde va, venga a los pies de Cristo. Aquí sí va a saber para dónde va. Porque este es el camino que lo lleva, y el Señor mismo lo dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Si usted viene a Él, entonces se sentirá satisfecho, dichoso, y no volverá a tener sed, ni volverá a tener necesidad de andar en las cosas del mundo, porque Dios le va a llenar todo en su corazón. Que el Señor le bendiga, y los espero en otra ocasión para siempre estar reflexionando en la palabra del Señor. Bendiciones y hasta pronto.